Bienvenidos a Opinionated, aquí en i24 News en inglés, el programa que desafía el consenso, analiza los eventos que dan forma a nuestro mundo y extrae las opiniones de nuestros invitados. Soy Benjamín Antonio, director ejecutivo del Instituto Miriam y su anfitrión para esta audiencia. La breve y apresurada visita del primer ministro Netanyahu a Washington, D.C. durará solo 32 horas. Su visita ocurre mientras siguen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y un gran despliegue militar estadounidense. Y mi primer invitado es una persona con un nivel de experiencia poco común cuando se trata de comprender las capacidades militares de Estados Unidos, ya que se desempeñó como comandante de las fuerzas británicas en Afganistán. Y con eso es un placer para mí darle la bienvenida al coronel Richard Kemp, quien me acompaña aquí en el estudio. Coronel Kemp, bienvenido. Es un gran placer estar contigo, Benjamín. Gracias por estar conmigo. Así que vamos a entrar de lleno en esto. Se habla mucho sobre la disparidad entre la posición negociadora de Irán, que es que están dispuestos a hablar esencialmente sobre el enriquecimiento, y lo que a Israel le gustaría que fuera la posición negociadora de Estados Unidos, que sería cubrir el fin del programa nuclear, una fuerte restricción al programa de misiles balísticos y el fin del programa de representantes. Todos aquí en Israel hemos luchado con esto desde el 7 de octubre e incluso antes. ¿Cómo crees que vamos a cerrar esa brecha? ¿Y cómo la acumulación militar ayuda a cerrar esa brecha si es que lo hace? Bueno, creo que antes que nada el fortalecimiento militar es un componente esencial para realmente obtener algo de los iraníes. Presencia militar activa y grande en la región, claramente dirigida. Irán debe enfocarse y hacerlos reflexionar. Al menos coinciden en la necesidad de concesiones. Y creo que el presidente Trump buscará asegurar concesiones importantes. No tendrá esta gran fuerza militar solo para irse con unos premios menores. Buscará algo importante. Probablemente incluyendo no solo temas de enriquecimiento, sino también los temas que le interesan mucho a Israel, que, como dices, es todo el asunto del desarme nuclear, de los misiles balísticos, etcétera, y terminar su apoyo a los grupos aliados en la región. Creo que Trump pensará igual. No veo mucha diferencia entre Israel y Estados Unidos en esto. Creo que si Irán es lo bastante inteligente para ofrecerle algo grande a Trump, él podría aceptarlo y dar marcha atrás. ¿Qué podrían ofrecer los iraníes a Trump para que se detenga, sin, por cierto, ser acusado de ser como Barack Obama? Recuerdas que Barack Obama dijo que tenía una línea roja y fue cruzada de inmediato. No hubo consecuencias para el régimen sirio al mover esas armas químicas. ¿Qué podría ofrecer Irán? Creo que tiene que ser terminar el proyecto nuclear, detener o al menos restringir severamente los misiles balísticos y terminar el apoyo a los grupos aliados en la región. Si no están dispuestos a hacer al menos 2 o 3 cosas, no creo que él se retire. Y no creo que sea probable que lo ofrezcan. Y si lo llegan a ofrecer, sea lo que sea que ofrezcan, creo que estoy seguro. El primer ministro Netanyahu, quien ahora le está recordando esto a Trump, si es necesario, recordando cualquier cosa que ofrezca Irán, no puedes confiar en su palabra. Absolutamente no puedes tomar lo que digan como algo que vayan a hacer porque no lo harán. Así que déjame preguntarte algo. Me gustaría que con tu experiencia nos pintaras un panorama. Israel tenía razón al enfocarse en detener el programa nuclear de Irán por razones comprensibles. Creo que lo menos entendido es el gran daño que Irán buscaba causar con su arsenal. El arsenal de misiles balísticos pone en riesgo a Israel y la región. ¿Por qué Israel se opone ahora tan firmemente al programa de misiles balísticos? ¿Por qué este tema se volvió prioridad? Sí, yo también estuve aquí, como tú, durante la guerra de 12 días y vimos el daño que causaron los misiles balísticos de Irán. Creo que algo así como 29 lograron atravesar algo así. Es una proporción pequeña, ya que la mayoría fueron derribados antes de salir del espacio aéreo iraní. Pero hubo bastantes muertes como resultado de eso y pudieron haber sido más, fácilmente pudieron haber sido más. Y por supuesto, Israel no está dispuesto a tolerar ese tipo de cosas. Está muy claro que deben terminar, preferentemente deben terminar con un régimen que amenaza y desea la destrucción de Israel. Si no logran acabar con ese régimen, al menos deben poner fin a sus programas de misiles balísticos y nucleares. Déjame preguntarte sobre otra cosa. Siempre he pensado que la obediencia y la celebración en torno a la normalización
están un poco exageradas por varias razones. Estamos analizando si la normalización ocurre o está por ocurrir. Estamos viendo problemas en la región, estamos viendo problemas porque Qatar, Turquía, que antes realizaban ejercicios militares conjuntos con Israel regularmente, y a menudo los sauditas, donde se decía que la normalización estaba en camino. Hacen lobby los cataríes, Turquía, los sauditas y los egipcios, pese a tener un tratado de paz con ellos. Donald Trump para que no tome medidas contra el régimen. ¿Cómo se puede confiar realmente en estas personas y qué está motivando esas decisiones? Bueno, creo que tienes que ver a Turquía y Qatar por separado, hasta cierto punto, porque apoyan fuertemente a la hermandad musulmana y a Hamas y desean que Israel sufra daño. La razón por la que incluí a Turquía ahí, solo para ser claro, es porque son emblemáticos de lo que me preocupa, que es, solíamos tener una alianza bastante fuerte con ellos y ahora son un enemigo abierto. Pero exactamente como lo describiste, Creo que una alianza podría volver con Turquía bajo otro liderazgo, pero dejemos eso por ahora. Pero creo que Arabia Saudita y Egipto en especial dicen que podrían, ya sabes, los países árabes dicen una cosa pero quieren decir otra, y dicen algo en público y otra cosa por debajo de la mesa. Me sorprendería mucho si Arabia Saudita y Egipto no quieren ver caer el régimen en Teherán. Estoy bastante seguro de que sí quieren, pero dicen esto para el público y no realmente, y estoy seguro de que le están pasando mensajes diferentes sobre esto a Trump y a la Casa Blanca. en mi país natal, Gran Bretaña, donde crecí y serviste con orgullo y heroicidad, parece que ha perdido completamente la voluntad de defender su cultura y parece que está cediendo ante... Muchos lo llaman inmigración, pero yo pienso que es islamización, no solo en Gran Bretaña, sino en toda Europa, siendo Gran Bretaña un ejemplo. ¿Cuál crees que será su destino en 10 o 20 años al personal como tú que sirvió valientemente en el extranjero para proteger intereses británicos? ¿Les agrada lo que encuentran al volver a casa? No puedo hablar por todos los militares, pero los soldados británicos en Afganistán lucharon contra talibanes y otros extremistas islámicos. Había más musulmanes británicos luchando con los talibanes contra los británicos que musulmanes en el ejército británico en ese periodo. Eso muestra cómo están las cosas. Las cosas van a empeorar, las cosas han estado empeorando, poniéndose mal durante muchos, muchos años y solo van a empeorar. Y ningún gobierno, ni el actual, ni ningún posible gobierno del Reino Unido, tiene el valor para detenerlo. Si buscan evitar la islamización del Reino Unido, eso les traerá grandes problemas. No quieren problemas. Piensan a 4 años adelante. Van a patear el problema para que lo resuelva alguien más. Y creo que el resultado final de eso muy probablemente será una guerra civil en Gran Bretaña, donde los indígenas... Guerra civil física. Guerra, no me refiero a la guerra civil estadounidense. No, 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 no. Me refiero a algo como Irlanda del Norte, pero mucho más intenso, donde tienes a los indígenas, a los británicos y a algunos de la población inmigrante y al gobierno británico, todos en 3 bandos diferentes, luchando entre sí. Y me sorprendería mucho si eso no sucede, porque no hay ninguna posibilidad de que el gobierno, cualquier gobierno hoy en día, detenga que esto ocurra. El gran problema de los británicos es que no tienen opción política. No vivimos en una democracia. Votes por quien votes, recibes las mismas políticas. Y eso también aplica a la inmigración y a la manera en que se permite que la población islámica crezca, y no solo crezca en número, sino también en dominio. Y cada vez son más audaces. Ahora están en el Parlamento desde las últimas elecciones. Hay algo así como 6 diputados islamistas, miembros del Parlamento, que fueron elegidos con una plataforma sobre Gaza en una elección británica. Y vamos a ver mucho más de eso en la próxima elección. Déjame hacerte solo una última pregunta que se desprende de tu respuesta. Ahí Keir Starmer logró salir adelante, muy acosado. Me alegra que esté acosado, así aclaro mi postura. Pero Keir Starmer parece solo un político, no un líder. Que haya encontrado cómo reconocer una aparición fantasma inexistente, el Estado palestino. ¿Eso resume todo lo que básicamente estás describiendo? Esa decisión de reconocer al Estado de Palestina, que no existe, como mencionas, no tuvo relación con la política exterior. No tiene nada que ver con el Estado de Palestina. Todo tiene que ver con apaciguar a sus seguidores del Partido Laborista.
que son una combinación de personas islámicas que apoyan su propia religión islámica o de la extrema izquierda. La llamada Alianza Rojo-Verde en Gran Bretaña llevó a eso. Todo trata de apaciguamiento, no tiene relación con lo que pasa aquí. Coronel Ricardo Kemp, es un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias por su presencia. Mi siguiente invitada es una académica reconocida en la Universidad Reichman, aquí en Herzliya, donde es la directora académica del Programa Internacional de Gobierno. Pero aparte de sus logros académicos, la profesora Daphne Richmond Barak ahora está dando la voz de alarma sobre lo que ella denomina un boicot académico silencioso. No solo contra académicos israelíes, lo cual ya sería terrible, sino también contra académicos judíos, para hablar de su experiencia personal con ese fenómeno insidioso. Me alegra dar la bienvenida a la profesora Daphne Richmond Barak al estudio. Gracias por acompañarme. Gracias por invitarme a tu programa. Así que quiero empezar directamente con el tema. Has dicho que hay un boicot académico silencioso que está ocurriendo contra académicos israelíes, académicos judíos. Se basa en 4 pilares: intimidación, exclusión, cancelación y aislamiento. Fuiste víctima de uno de esos boicots hace poco, en una conferencia de la OTAN en la que ibas a hablar en tu área de especialidad. Sobre la guerra urbana y su impacto para la OTAN, ¿qué sucedió realmente? Sí. Entonces, el efecto de este silencioso boicot académico del que estamos hablando es básicamente excluir a los estudiantes judíos, a los estudiantes israelíes y también a los académicos judíos e israelíes de una vida académica saludable, ¿verdad? Eso fue lo que me pasó en los últimos días. Me habían invitado a participar y hablar en un evento de la OTAN sobre entornos especiales, incluyendo la guerra urbana, y yo iba a hablar específicamente sobre la guerra subterránea. Esto se había estado planeando durante un año. Muchos correos de ida y vuelta, típico al organizar el evento. Al final enviaron el horario a todos los participantes con mi nombre y afiliación, todo listo. Y luego recibo un correo electrónico diciéndome que lamentablemente no podré participar en esta reunión debido a mi participación. Básicamente hay un miembro de la OTAN que se opone a mi participación. Soy persona non grata y por lo tanto no podré asistir. Ese es un ejemplo de cómo una académica actúa. Yo no lo soy. Incluso una funcionaria de las Fuerzas de Defensa de Israel o del gobierno israelí está siendo excluida de los círculos de la OTAN ahora y en el futuro. Así que has hablado sobre cómo están retrasando esencialmente la destrucción de una carrera académica floreciente. Los académicos necesitan tiempo para pensar, para eso les pagan. Necesitan tiempo para reunir sus ideas, hacer su investigación y luego publicar sus artículos. Hay un axioma famoso en la academia que dice: publica o perece. Así que al atar a los académicos con cualquier cantidad de excusas para que no puedan asistir a una conferencia, quizá digan que no hay gastos para pagar o que es muy peligroso ir a la conferencia, lo hacen por tu bien. Al hacer eso, provocan la desaparición total de la carrera de un académico. ¿No lo están ya? La academia depende de la visibilidad. Al recibir una cancelación así, no solo pierdes un viaje, eso no sucederá. Pero, ¿qué sí sucederá? Esto resulta en menos citas y exposiciones. Las futuras colaboraciones y esa publicación con esos colegas no se realizarán. Y entonces, cuando pierdes esa visibilidad, sí, básicamente es cuando empiezas a reducirte, ¿verdad? Y cuando te reduces ahora, sientes los efectos mucho después. Cuando esto ocurre a gran escala y se acumula, parte del problema con este boicot silencioso es que no es formal. Esa es la idea, ¿verdad? Es informal. Las condiciones se vuelven tan desagradables que la gente termina retirándose y no solicita becas ni aplica a conferencias por miedo al rechazo. Las estudiantes no se presentan a las conferencias, ¿verdad? Porque saben que no podrán expresar sus opiniones. Y eso es realmente lo que reduce la academia. ¿Dónde ya no puedes estar en ese escenario global de aislamiento? Sobre la reducción de la academia, el primer ministro Netanyahu primero resaltó su importancia y luego se retractó. Pero hizo una declaración sobre su deseo de ver a Israel convertirse en una Esparta, una nación espartana, casi una nación aislada, muy, muy fuerte. Eso no funciona en el ámbito académico por las colaboraciones que mencionas. Ahora, quiero preguntarte, la gente entendería si los académicos israelíes no estuvieran de acuerdo, pero no si fueran boicoteados. Pero estás diciendo que basta con ser judío a los ojos del juez y serás boicoteado. Tu carrera académica será limitada, ¿es correcto? Correcto.
Hace unos meses hubo una conferencia interesante sobre antisemitismo en universidades de Francia, en la Universidad Rahman. Y hubo varios académicos que vinieron en esta delegación, académicos muy valientes, debo señalar. Y todos ellos informaron, ninguno de ellos era israelí. Todos ellos contaron historias sobre cómo tienen guardias frente a sus salones de clase. Ni siquiera enseñan nada relacionado con Israel. No hay nada específico sobre lo que hacen o quiénes son, aparte del hecho de que son judíos. Y esto básicamente los pone en riesgo. Y sus estudiantes también enfrentan este ambiente desagradable. ¿Quién quiere entrar a clase con un guardia en la puerta? Entonces, y todos reportaron una cantidad interminable de incidentes a los que se enfrentan. Por eso vinieron a Israel para compartir su historia. Esto también les ocurre a académicos judíos en Estados Unidos. El año pasado estuve en la conferencia de la Asociación de Estudios Internacionales en Chicago, donde muchos académicos judíos apenas recordaban su identidad antes del 7 de octubre. De pronto había carteles por todo el campus con su foto y nombre diciendo "se busca", y ya no pueden tener una carrera académica saludable, productiva y visible. Así que pasemos a otro tema. Quiero decir, básicamente te desinvitaron de esa conferencia de la OTAN para hablar sobre tu experiencia. Hablas seguido de guerra de túneles y urbana como experto. Ante la imposibilidad de ir y dialogar que mencionas, quiero saber si el gobierno israelí está ayudando. El gobierno israelí no ayuda, solo quería decirlo. No pienso que la imagen de la academia o Israel en el ámbito internacional sea prioridad para este gobierno. No creo que esto esté en su radar. Al enfrentarlo, primero debemos dialogar y compartir historias entre académicos. Por eso también estoy aquí hoy. Y tenemos que hacer eso sin vergüenza y tenemos que ser muy fuertes y estar orgullosos de quienes somos al mismo tiempo. Y también tenemos que manejarlo por nuestra cuenta, absolutamente solas. ¿Dirías que esto es peor en Europa o en Estados Unidos, en América? Desperté ante algo sobre lo que había estado advirtiendo durante muchos años, que es este tsunami. Como he dicho sobre el antisemitismo en los campus que se acercaba a ellos, ahora están alertas. No creo que tengan ideas realmente claras sobre qué hacer al respecto. ¿Dónde dirías que este boicot académico está echando raíces y extendiéndose más rápidamente, en Europa o en América? Estamos en la misma situación. Dirijo el programa internacional de gobierno en Reichman y recibo personas en mi oficina. He visto generaciones de estudiantes. 17 años de estudiantes que estudian, estudiantes que se gradúan, estudiantes que salen al mercado laboral, estudiantes que quieren hacer doctorados y están contando historias similares, ya sea sobre instituciones europeas o sobre instituciones estadounidenses. Es una historia muy parecida y es una historia que se está desarrollando y que ahora están eligiendo. Están tomando decisiones sobre su educación basándose en dónde se sienten seguras o, peor aún, dónde se sienten menos inseguras. Entonces, cuando tienes estudiantes, una nueva generación, ¿verdad?, que están tomando este tipo de decisiones, equilibrando entre la educación y la identidad, dudando si podrán opinar o serán silenciadas. Creo que estas son, ya sabes, estas son las cosas reales. Cuando hablé con las académicas francesas, creo que una pregunta que seguía surgiendo o que todos tenían en mente era, entonces, ¿es la universidad un microcosmos de lo que le espera a la sociedad francesa o en realidad se va a quedar contenido en el ámbito académico? La respuesta es clara en Estados Unidos y Europa. No se quedará en las universidades. Esto es una advertencia de lo que viene a mayor escala. Por supuesto. Última pregunta, respuesta rápida. ¿Hay agitadores judíos e israelíes empeorando esto, incluso profesores en universidades de Israel? No que yo sepa en Israel. Sé que en Europa definitivamente hay personas que están expresando críticas muy duras y no es solo crítica aquí. Realmente están tomando medidas a favor de esos boicots. Es una preocupación real. Lo que más escucho ahora es que la comunidad judía está dando la espalda a estudiantes israelíes en el extranjero. Cuando dejan de apoyar a sus compatriotas en lugares como Londres, tenemos un problema serio. Es algo de gran alcance que debemos abordar. Hay maneras de hacerlo y la gente busca dónde invertir estos días. Si no desean dar dinero a la Universidad de Columbia, pueden apoyarla de otras formas, como a través de profesores comprensivos, invitar a académicos israelíes para contrarrestar el BDS y hacerlo en otras universidades también. Hay un gran programa en el MIT dirigido por profesores para asegurarse de que estos lazos entre Israel y el MIT realmente continúen.
Así que tienen donantes que dan dinero a eso, lo cual vale la pena invertir. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo aprecio. Es un tema difícil, pero gracias por arrojar luz sobre él. Muchas gracias. Los líderes judíos estadounidenses deberían pedir a sus feligreses que salgan de las bancas para proteger sus instituciones. Lo que estoy a punto de compartir es una respuesta, no un generador de planes horribles que ya están siendo tramados por quienes odian a los judíos para asesinar judíos. Usan armas de fuego fácilmente disponibles. Si tienes dudas, revisa los foros de chat en línea. Tras el fracaso del 7 de octubre en Israel, buscamos protección internamente. El credo israelí de la continuidad siempre ha declarado que nos defendemos por nosotros mismos. Pero el jurado de Estados Unidos aún no sabe cómo mantenerse seguro. Así que aquí hay solo una sugerencia. Aún hoy, cuando me acerco a las entradas de la sinagoga en Estados Unidos, me recibe un guardia, un hombre armado contratado. Para probar la seriedad de estos centinelas, les pido amablemente que me digan dónde están los servicios principales. Dicho de manera directa, todavía me llevan repetidamente a una masa colectiva de posibles víctimas, precisamente por las mismas personas a quienes se les paga y en quienes se confía para brindar protección. Ahora, esta práctica, no solo de las sinagogas, sino de los establecimientos judíos estadounidenses en general, de subcontratar su seguridad a un tercero, debe terminar. Líderes comunitarios bien intencionados están confiando de manera ingenua y equivocada su seguridad a personas que no conocen, no les importa o no creen en la naturaleza de las amenazas que se están acumulando en su contra. Algo similar sería que los israelíes pidieran a la ONU enviar fuerzas de paz el 8 de octubre y luego de hecho esperar tontamente que lo hagan ahora. La verdad es que convertir a un mercenario de ser en gran parte inútil a ser altamente útil requiere un poco de esfuerzo. En pocas palabras, deben estar constantemente acompañados por voluntarios de la comunidad, quienes están capacitados para determinar de manera rápida y sensata quién puede pasar y quién no. Creo que esto es más que factible. En Israel, los soldados de combate son solo el 11% de la fuerza total. Los líderes de la comunidad judía deben empezar justo ahí, deben encontrar su 11% y luego deben desplegarlos en esta misión. Hacer esto no les costará nada, pero muy bien podría prevenir el próximo desastre inminente. Si esto ocurre, la comunidad judía estadounidense podría empezar a temer, un poco menos tranquilos por el hecho de que, al igual que aquí en Israel, los judíos estadounidenses han decidido de una vez por todas que se defenderán por sí mismos. Esto concluye el episodio. Acompáñenme la próxima semana para más opiniones.